Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Ya ha pasado la gran solemnidad de la Inmaculada, estamos ya en la pista de aterrizaje hacia la Navidad. Y bueno, con grandes noticias también, la apertura de la Puerta Santa en el año jubilar extraordinario de la Misericordia y bueno, también el viaje del Papa a África, su primer viaje a África. Y está de nuevo con nosotros don Javier Leoz, ¿qué tal? Oye, pues aquí una vez más, un fin de semana más contigo y también con ustedes, pues para seguir muy de cerca este Jesús que ya empieza ahí a aparecer en el centro del portal, esos ángeles que empiezan a revolotear y esos pastores que somos todos nosotros cuando empezamos a caminar buscando verdades de las de verdad, en este caso verdades de la Navidad, que es luz del cielo. Delegado también, además de religiosidad popular, a ti te pesca de lleno en el Belén viviente de Peralta y un montón de cosas que expresan y materializan nuestra fe. Así es. Cuando algo es popular es porque la gente lo ha vivido previamente. El Belén viviente ya desde tiempos de San Francisco de Asís, pero luego pasando, por ejemplo, por los salcillos, que les llegan a los de Murcia, ¿verdad?, expresan una gran verdad, que Dios se hace niño, que Dios se hace pequeño. Y en Navarra, ya no digo nada, con todas las asociaciones de belenistas que hay, empezando por la Pamplona, pero luego en cada zona asentadas, hacen gran bien, porque hacen que el Dios se vea en el zaguán del ayuntamiento, en la plaza del pueblo, de la ciudad, en el paseo, pero sobre todo en la familia, que es donde hemos de transmitir esa gran verdad de que Dios no vive en las alturas, sino que Dios nace en el portal de Belén. Efectivamente, sí. Bueno, el Papa en Kenia, el Papa en Uganda, en República Centroafricana, su primer viaje a África. Tú lo has seguido muy de cerca. Dinos un poco algo antes de las imágenes que vamos a ver. Bien, tal vez nosotros en Navarra, pues desgraciadamente, este viaje no lo hemos seguido con la intensidad que hubiésemos querido porque teníamos todo ese problema de esa actuación artística o supraartística que nos ha preocupado durante unos días, que ahora no viene a colación, y tal vez quedó el viaje del Papa en esos días en un segundo plano. Pero tenemos que decir, bueno, pues que es la cuarta visita de un pontífice a África. Pablo VI ya estuvo en Uganda, Juan Pablo II inquieto, viajero, quería comerse el mundo, estuvo 2 veces en África y el Papa Francisco es la cuarta visita. En Uganda, por ejemplo, es la segunda visita que está un pontífice. Lo hizo Pablo VI cuando estaba el Papa en los años 70 más o menos y ahora va Francisco con una intencionalidad muy importante. Eso es, a ver. Muy importante. Mostrarnos cómo está el mundo y cómo no debería de estar. ¿Cómo está? Herido de muerte. Me quedo con una frase. Vengo a curar heridas y vengo a decirles a los políticos, estuvo en la sede de Naciones Unidas también en uno de los países, a decirles que se tienen que poner las pilas para que esta barbarie que existe tanto en Uganda como en Kenia, pero especialmente en la República Centroafricana, lleguen a su fin. Por lo tanto, ha sido el mejor pórtico del año de la misericordia. Un Papa que quiere el bien para todos. En una iglesia que es hospital de campaña, como dice él, ¿verdad? Pues hospital de campaña con el 32% de católicos en Kenia, con el 47% en Uganda y con el 37% de católicos en la República Centroafricana. Tal es así que él es consciente de que en África, dentro de 10 años, estará el 25% de los católicos del mundo y en Europa el 17%, mientras que ahora es al revés. En Europa está el 25%, el 17% en África. No me extraña que el Papa apueste fuerte por el bienestar no solamente de la comunidad católica. Tú lo dijiste muy bien el otro día, la semana pasada, en el documento Misericordia Vultus, ¿no?, de que nuestra caridad es universal, incluso con aquellos que nos persiguen y nos matan. En África, actualmente aquello es un polvorín. Efectivamente. Por eso ha elegido ahora y en este momento mundialmente tan convulso el viaje. Bueno, vamos a ver unas imágenes en Kenia y después retomamos nuestro comentario. Adelante. Así fue recibido el Papa Francisco en Kenia, la primera etapa de su gira por África. El viaje
que también lo llevará a Uganda y a la República Centroafricana, es considerado el más peligroso desde que inició su pontificado. Las tres naciones son escenario de conflictos armados y amenazas yihadistas. 10.000 agentes son los encargados de la seguridad del pontífice en Kenia. Allí, Francisco ofrecerá mañana una misa en la Universidad de Nairobi, el acto más esperado de su visita. En la segunda etapa de su primera gira en el continente africano, el jerarca de la Iglesia Católica llegará a Uganda, donde Estados Unidos y Reino Unido han lanzado este año 2 alertas por posibles atentados del grupo terrorista Al-Shabaab. La tercera y última etapa de este viaje será la República Centroafricana, que vive una guerra desde hace 3 años por el conflicto entre cristianos y musulmanes. En su primera intervención en Kenia, el Papa afirmó que el terrorismo está siendo alimentado por la desesperanza nacida de la pobreza y la frustración. Quiero agradecerles por su calurosa acogida en esta, mi primera visita a África. La violencia, los conflictos y el terrorismo incrementan la desconfianza y la desesperación y pobreza. De forma última, la lucha contra estos enemigos de la paz y de prosperidad debe ser llevada a cabo por hombres y mujeres que de forma valiente creen y son testigos del gran espíritu de los valores políticos que inspiraron el nacimiento de la nación. Javier, pues 2 pinceladas sobre Kenia, Uganda y República Kenia. Central. Estaba la cumbre de París sobre el cambio climático y dice, o cambiamos o aquí se produce un suicidio total del mundo, un caos. Y planta un árbol en Kenia. A los sacerdotes, a los consagrados, nos dice algo muy importante, que el principal árbol que tenemos que plantar es la oración, que si no seríamos almas secas. Uganda, pues tú sabes perfectamente lo que simboliza para nosotros, esos mártires que hace 50 años el Papa Pablo VI pues canoniza. Y allí pues con un 47% de católicos les dice algo tan grande como que la corrupción es como un azucarillo que gusta, pero que se diluye. Y es que tanto en Uganda como en Kenia, uno de los problemas mayores fue precisamente y sigue siendo la corrupción. Y les dicen, ojo con el azucarillo. También en Uganda pues les dicen pues, a los sacerdotes y al 47% de la población que tienen un gran testimonio, los mártires de Uganda, San Carlos y compañía. Efectivamente, sí, sí. Y mimó especialmente el punto de más conflicto y de más peligro, ¿no? La República. Sí, los periodistas, Juan Carlos, cuando le preguntaban al Papa que cuál era el secreto de este viaje, decía, en el avión lo comentaré, en el avión a ustedes lo diré. Se dieron cuenta que el secreto era precisamente la República Centroafricana. Nos tenemos que dar cuenta que allá donde dijo el Papa que se encontraba como en casa, hay 450.000 refugiados dentro del país. Dentro del país. Dentro del país, de 5 millones, ¿eh? Y otros 450.000 fuera. Y de hecho asistió a 2 campos de refugiados, uno en un barrio musulmán, otro en la parroquia de San Pablo, católica, y otro fue, bueno, pues es donde se nos cayó el alma a los pies, donde el Papa ha dado la vuelta al mundo mostrando la misericordia de Dios, que fue en ese centro de pediatría, que es el único que existe en toda República Centroafricana. Ahí nos dijo algo tan importante como que, bueno, pues que hay que dialogar, que no nos podemos matar. Recogió al imán en una mezquita antes de marcharse, lo subió en el Papa móvil y se dio una vuelta ante cientos y cientos de miles de personas. Porque él dice que esto no es una guerra de religión, sino que muchos utilizan la religión para violentar los hombres contra los hombres. Y con ese mensaje se ha ido de este triple viaje de Uganda, de Kenia y de Centroáfrica a Roma, que hay que arreglarlo y que lo tienen que arreglar precisamente los políticos. Pero dice una frase muy bonita, y donde no llegue los políticos, porque sean incapaces de solucionar, ahí está la Iglesia con su caridad. Es decir, donde no haya justicia, a pesar de que la caridad tiene que ir a una con la justicia, ahí estará la Iglesia siempre para ejercer su caridad. Pues si quieres,
este aspecto de la caridad y en el año jubilar extraordinario de la misericordia podíamos tocar un poco. El Papa ha puesto en primer plano las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Y yo creo que teníamos un poco olvidado hasta la formulación de las mismas, ¿no? Dinos un poco, háblanos un poco de las obras de misericordia. Bueno, todos los que están viendo ahora mismo se acordarán precisamente cuáles son las obras de misericordia, las espirituales y las corporales. Pero hay unas que son muy especiales, ¿no? Pues asistir al enfermo, visitar a los presos o vestir al desnudo. Ahí va. ¿Y estas son las obras? Sí. Son las obras que tenemos que recuperar. Y es lo que ha hecho el Papa precisamente en su reciente viaje apostólico a estos 3 países, Kenia, Uganda y la República, a decirnos que los cristianos no estamos para vestir santos, sino que estamos para vestir a la gente desnuda. Que los cristianos no solamente estamos para hablar del amor de Dios, sino para ser amor de Dios. Y por eso este jubileo de la misericordia pretende como un memorizar las obras corporales y espirituales para que recuperemos algo tan grande como qué es lo que tenemos que hacer en este mundo donde hay tanta desnudez, tanta necesidad, donde hay, en definitiva, tanto vacío de Dios y donde tanto bien podemos hacer. Y el Papa es un ápice. Sí, lo voy a leer si te parece. Muy bien. Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y de entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta de si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Es decir, Mateo 25 más Tobías en el Antiguo Testamento, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. ¿Qué es lo que hizo Jesús de Nazaret a su paso por nosotros? El Mateo y las bienaventuranzas y esas segundas obras de las cuales nos habla, las corporales o espirituales, me da igual, llevar a lo práctico, a lo sencillo, el Evangelio vivo de cada día. Es un buen documento, es una buena iniciativa para todas las catequesis, para todas las homilías y para recuperar el gusto de un Evangelio que se ha sintetizado en esas obras espirituales y corporales. En el programa que tú, como delegado del Jubileo de la Misericordia en Navarra, has presentado a la diócesis, con la aquiescencia, el consejo y de tanta gente, hablas de iniciar grupos de voluntariado de enfermos y de acompañamiento. Es una de las iniciativas de este año. Explícanos un poco. Bueno, en muchas parroquias vemos cómo la ausencia del presbítero, del sacerdote, ha creado un gran drama. Pues que muchos enfermos quieren la comunión, quieren una compañía y no la tienen. Hasta no hace muchos años había en unas parroquias 2, 3 sacerdotes, en algunas 1. Ahora de repente todo eso, el icono de la misericordia, el icono eclesial va desapareciendo por la escasez vocacional. Entonces el Papa, desde Roma, nos dice, con motivo del año de la misericordia, qué bueno sería crear un equipo para acompañar, para rezar, para estar, incluso para comunicar a la parroquia o un sacerdote o incluso al mismo obispo la situación que se genera en un pueblo con un enfermo, con una enferma que no tiene familia, que no tiene nadie que les acompañe y que pueda haber un equipo de enfermos en ese pueblo que se dediquen precisamente en esas grandes obras de misericordia a estar con él, a aconsejarle, a ayudarle, a animarle o incluso a acompañar al médico. Puede ser un gran fruto del jubileo de la misericordia. Y nos presentabas como unido también a ministros extraordinarios de la Eucaristía, o sea, que pudieran llevar Eucaristía a sus casas y facilitar el camino del sacerdote también para el sacramento de la penitencia, ¿no? Así es, hay muchos valles en Navarra donde prácticamente un sacerdote lleva toda la zona. Toda la zona, sí. Y entonces, bueno, ¿por qué no un seglar autorizado con el arzobispo, que es autorizado, hacia ese gran sacramento de la Eucaristía, llevarla y a continuación informar a ese enfermo que no está solo, que la Iglesia le acompaña, que la Iglesia está con él, pero es que además le puede dar una gran oportunidad el sacramento de la reconciliación cuando lo desee, dentro de nuestras posibilidades, que son las que tenemos, pero con eso se consigue 2 cosas: que el enfermo no esté solo personalmente,
ni el enfermo esté solo espiritualmente. La Eucaristía y la confesión. Perfecto. Bueno, ya se abrió en Roma la puerta del Jubileo de la Misericordia, ya antes en África y pronto en nuestra diócesis también. En la catedral de Pamplona. Efectivamente, y en la de Tudela. Y la de Tudela el día 20. Sí. Pues si te parece vamos a ver unas imágenes de África, de cómo fue esa apertura de la puerta de salida y lo comentamos después. Adelante. Muy bien. Pues aquí se acaban las imágenes, Javier. Te impresionó mucho, me decías, esta apertura tan sencilla y tan significativa. Comenta un poco. Bangui era el domingo antes de marcharse de República Centroafricana. Y ahí cuando yo veía al Papa, veía no que entraba por la Puerta Santa, sino que venía por los que estábamos dentro. Allí hay 450.000 refugiados, dentro y fuera. Y más que entrar por la puerta, venía a decirnos algo tan grande como que la misericordia de Dios viene a recogernos, que no podemos estar con esas heridas, que no podemos estar eternamente divididos. Y lo hacía de forma sencilla, abriendo las puertas que simbolizan el dintel, lo que nos separa del amor de Dios, lo que nos separa de la fe, lo que nos separa de la esperanza. Y el Papa encarna a un Cristo, nunca mejor dicho, Alter Christus, es un pontífice, es un puente que viene precisamente a poner a toda la Iglesia en marcha, a recogernos y a sacarnos por esa misma puerta para ir a buscar, ni más ni menos, otras nuevas herencias, que son herencias de dolor, herencias con males espirituales, etcétera, etcétera. Sencilla la apertura de la puerta de Bangui, pero solemne. Sí, 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 sí. Porque yo creo que estaba el Papa sobrecogido. Sí, sí, sí. Y expresiva, una apertura, fíjate, los gritos... Júbilo. Sí, sí, realmente es Cristo que viene. Más expresivos que los navarros. Claro, nosotros siempre estamos acostumbrados a ver la apertura de la Puerta Santa, la de Roma, desde fuera. Y mira por dónde estas cámaras allá, en la República Africana, cogen el evento desde dentro. Desde dentro, toman, mejor dicho, el evento desde dentro. Y entonces ahí se ve claramente que es Cristo que viene a nuestro encuentro para que entremos todos y salgamos todos por la puerta. Bueno, pues explícanos al menos cómo va a ser la de Pamplona. Bueno, pues la de Pamplona y la de Tudela van a ser muy bonitas, no distan mucho de esto. Nos reuniremos a las 5 de la tarde, este domingo, con el arzobispo, con todos los sacerdotes, también con una representación del pueblo de Dios, de las congregaciones. Saldremos de la sacristía, iremos hacia el atrio, todo el mundo, todos los fieles estarán ya dentro de la catedral, cómodamente sentados, tanto se hace frío como se hace calor. El arzobispo leerá parte de este documento que tú hace un momento nos has dicho, que es Misericordia Vultus, y a continuación, después de hacer una oración, don Francisco empujará, por primera vez en la historia, no se ha hecho nunca esto, la puerta central del templo catedralicio, cogerá el evangeliario en sus manos y se adentrará dentro del templo catedralicio. Es muy sencillo también, pero luego hay muchas sorpresas en este día dentro del marco de la apertura oficial. ¿Y no se va a avanzar nada? Sí, por ejemplo, que la ciudad de Pamplona y Navarra, por primera vez en muchos años, va a poder besar al final de la liturgia, junto con el arzobispo y todos los que quieran, el Cristo de Ancheta del siglo XVI, porque se va a construir, y han construido una escala de la misericordia. Y en Tudela también, lo mismo el próximo domingo, día 20 a las 5 de la tarde, donde el deán también está poniendo la carne en el asador. Muy bien. Y bueno, ya comenzarán entonces las peregrinaciones por arciprestazgos, los jubileos sacerdotales, de catequistas. ¿Qué está previsto para el año jubilar? En los sacerdotes vamos a hacer desde la delegación del clero. ¿Dónde podemos ganar el jubileo? Pues muy sencillo, la misa crismal en las dos catedrales. El día de San Juan de Ávila, donde se quiere hacer este año esta concentración, esta celebración sacerdotal en el propio
Templo Catedralicio de Pamplona y a continuación en el refectorio de los canónigos. Luego podemos ganar, por supuesto, en Javier, porque es un día donde vienen multitud de sacerdotes fuera. Efectivamente, sí. Pero luego también con el delegado de catequesis, en Chiscoaechu, hemos hablado para que la reunión anual de los catequistas pues sea su año jubilar. Luego los consagrados, pues con motivo de la presentación del Señor, pues sea su día jubilar. Y luego tenemos otra serie de celebraciones que poco a poco iremos desgranando. Sí, nos avanzamos una magna celebración de la unción de los enfermos. Sí, queremos hacerlo con los arciprestes en principio de Pamplona, pero abierto a toda la diócesis, de cada parroquia de Pamplona, que haya 1, 2, 3 personas que quieran recibir en la Catedral de Pamplona en torno a Pentecostés, de manos del arzobispo o del auxiliar, la unción de enfermos, para que veamos que la misericordia de Dios no solamente llena la tierra, sino que llena de salud nuestro cuerpo, que también es tierra, porque el sacramento de la unción no es un sacramento de muertos, es un sacramento de vivos, y también es un momento para el júbilo, para en la debilidad sentir la fuerza de Dios. Nos hablabas también que igual no con la prolijidad del jubileo del 2000, pero sí queriendo concentrar ciertos actos en la diócesis y ciertos encuentros, tanto las catedrales como los templos jubilares serían lugar de celebración, ¿verdad? Claro que sí. Decir Roces Valleses, hablar de Mayo. San Miguel de Alar es hablar de un ángel más que sube que baja, porque él viene a nuestro encuentro. Eso es. Yo sé que es la puerta al revés, es el ángel que viene, no es el la pueblo noticia que de la va. resurrección. Exacto, Señor. Hablar de Javier es hablar de Javieradas, y hablar de Tudela es hablar de Santa Ana, y hablar de Catedral de Pamplona pues es hablar de todas las páginas más fervientes, más históricas y más añejas que existen en la ciudad. Lo tenemos muy fácil. Por eso el Papa Francisco diferencia este jubileo del año 2000. Aquel fue muy pomposo, este es más austero. Pero por eso ha querido descentralizar todo desde Roma, y también que sea una oportunidad luego, por supuesto, para hacer 2 grandes peregrinaciones, como vamos a hacer a Tierra Santa en la primera semana de Pascua en Navarra, incluso a Roma, que aún está por organizarse, gracias en parte a tu colaboración y a Miquel García Andía. El Papa hace una llamada, ¿verdad?, para peregrinar a Tierra Santa, porque nuestros cristianos de Tierra Santa lo necesitan. Y porque nuestros cristianos de Tierra Santa no solamente nos necesitan, sino que mueren si no vamos. Desde aquí hago una llamada a que nos apuntemos a participar en esa gran peregrinación de Navarra a Tierra Santa. Jubilar, además. Exactamente, sí. Bueno, a mí también me impresionó mucho, por lo que a mí me toca, el jubileo de las cofradías, porque va a suponer un remozar la realidad de las cofradías en Navarra. Explícanos un poco. Bueno, por primera vez, Juan Carlos y televidentes de Navarra Televisión, se va a hacer un compendio, se va a hacer como un listín, ¿vale? Un libro que nos diga qué es lo que tenemos en Navarra, dónde hay cofradías, en qué parroquia, en qué santuarios, quiénes son, qué hacen, quién es el responsable, cuándo salen, cuándo peregrinan, a dónde van, qué obras de caridad ejercitan. O solamente se dedican a cantar jotas o el zorcico en el norte, y en Pamplona pues acompañar a San Fermín. ¿Qué es lo que tenemos? Porque en el sur sabemos lo que hay, que es mucho, son miles y miles de cofrades. No nos podemos comparar, pero en Navarra tenemos aún un rico patrimonio de hermandades, de cofradías, que nadie sabe dónde están, quiénes son, qué hacen, cómo viven y quiénes les dirige. Entonces, desde la diócesis vamos a hacer un trabajo ímprobo que quiso realizarlo don Jesús Arraiza, de gran memoria, canónigo de Pamplona, que Dios lo tenga en su gloria, y que nosotros nos vamos a aventurar para luego, con todo lo que tengamos, invitarles a una gran celebración en la Catedral de Pamplona o en Tudela, y para darles una bienvenida, porque oficialmente no sabemos qué es lo que hacen. ¿Quiénes son los de Santa Ana? Y se trata efectivamente de revitalizar la realidad de las cofradías, como lo han hecho, por ejemplo, dices tú, en Andalucía, e incluso sus estatutos, porque hay cofradías que tienen solo estatutos civiles, inexplicablemente, siendo asociaciones religiosas, ¿no? Así es, y sobre todo porque de esta forma llega el tiempo de Adviento, llega el tiempo de la Cuaresma, y podemos darles unas pautas, les podemos dar una formación, podemos dar un encuentro, incluso podemos ponernos en coordinación con otras diócesis para que Navarra esté presente, cosa que en este momento estamos totalmente aislados. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes son y dónde están. Efectivamente, sí. Creo que están citados todos los miembros de las cofradías en la Catedral de Pamplona y con todos sus miembros, ¿no? Así es. Y, sobre todo, de cara a la clausura del año jubilar, el año que viene, el domingo anterior a Cristo Rey, con una gran concentración que vamos a hacer mariana. En el sur se dice májana porque es
lo nunca visto, Sí. pero sin un tipo de coste económico, con lo que queremos hacer una celebración, una concentración de las principales advocaciones marianas de todos los rincones de Navarra. Qué bien, pues ya está, con esto terminamos porque no podemos llegar a un tercer programa, pero sí daría materia. Pues va a ser realmente un año jubilar extraordinario para Navarra, con tu ayuda y con la de todas las comunidades cristianas. Muchísimas gracias, Javier, y hasta la próxima semana. Ya casi nos despedimos para la Navidad. Hasta ahora.